Aunque haya sido un divorcio en buenos términos y no haya habido pintadas de cuerno y demás, un divorcio es una pérdida. Pensar en la posibilidad de que su mamá o su papá se vuelvan a casar es de terror. Yo soy Jimena Argüelles. Yo soy Leslie Morán. Cuando nos divorciamos, nos dimos cuenta que no existía un espacio que reuniera la información legal, psicológica y los conocimientos necesarios para separarte desde un lugar saludable. Así que decidimos inventar. Esto es Split. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya regresamos a otro capítulo más de Split. Yo soy Jimena Argüelles. Yo soy Leslie Morán. Y esto es el tema de adolescentes, señores. Adolescentes es importantísimo porque de entrada nos dijeron no se les trata igual que a un niño, son otro animal. Yo me acuerdo perfecto de ser ese otro animal. Tal vez no tan sapeado, buleado como otros. Siempre tuve la suerte de que había alguien más inadecuado que yo en la pubertad. Pero sí me acuerdo de lo difícil que es. Apenas te estás entendiendo. Ay, Chichi de cono, güey. No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero yo fui una niña que evolucionó muy chiquita, muy pequeña. Me volví señorita. Señora, eras niñora. Era Puede ser. Hay gente muy niñora. Era niñora. Y entonces, señores, con eso me vinieron un sinfín de inseguridades, porque fui la primera en tener busto, por ejemplo, de mis amigas. Y busto es súper señor, sí le gusta. Está bien. Boobies, en tener pechos. Ajá, exacto. Está bien. En tener boobies. Eres la envidia Y de las amigas. entonces, no, en realidad no, porque yo tenía 9, 10 años. Estabas en puras Y entonces niñas, ¿no? estaba en Escuela. puras niñas, todas las demás evolucionaron después y entonces cero fui bulleada, cero fue ese tema, pero en mi cabeza me jorobé y a mí me cuesta mucho Es estar que se derecha da- desde ese Órale. momento. Sí, claro, y ojo, bailé 15 años ballet, entonces yo era derechita. Sí me jorobó la situación. Pues sí, O la sea, porque pena, escondí. guardarse. Es Sí. que esa edad es justo el tema de hoy, ¿no? Justo. Traes ya un fucking mundo encima y hormonas Exacto. y brackets, güey. Pero bueno, total, hablaremos de adolescentes y el divorcio. La verdad, siento que como mamá me da pavor esta edad, no tanto porque la haya vivido tan mal, solo no me entendía y era un poco dramática, pero Era cough. ¡ay, dramática! Pero ahí empezó, señores, ahí Exacto. empezó. Lo que sí no, según yo no fui tan pesadilla porque era muy bien portada, pero sí era muy dramática, todo lo hago más dramático. Y sigo siendo, aunque lo controlo mejor porque No, ya, terapia. mientes, Pero sí. yo como mamá le tengo pavor a esta edad. Pavor, no Bueno, sé si un es buen porque tenemos acercamiento hijos. ese. ¿Hijos niños? Sí, Hijo de mi mamá, o sea, tengo 4, somos 4 hermanas. sí, Imagínate pero la pubertad en mi casa. fue o una sea, pesadilla. sí, pero sí siento que hay una cosa entre niños que se sienten con esta nueva libertad, ¿sabes? Ujú. O sea, que me da un poco de miedito. Las niñas somos más dramáticas, somos más hormonales, pero somos más de casa, ¿no? ¿No te parece? ¿O es mi puede ser. Hay quien le estigma? pega diferente, güey. Yo era muy pata de perro en algún punto y salir, reven, y dependiendo la edad, ¿no? Claro. Dependiendo lo que definas como adolescente, que es lo que nos van a ayudar también a definir. ¿Cómo de entrada, antes de que los papás se divorcien y antes de todo este desmadre emocional, cómo es un adolescente que está viviendo su vida y que solo existir Eso. fucking duele y es un pedo, ¿no? Aparte de eso, súmale todo esto de desmadre y forjar tu identidad con base en lo que está pasando Eso. alrededor, ¿no? Sí, porque aparte estás en una edad que ya tuviste primera infancia, ya medio sabes qué son las emociones, pero medio. Y luego viene inyección de hormonas, feromonas, etcétera, en donde te desbalanceas y tus sentimientos siempre se sienten como gigantes, ¿no? Y siempre vas de 0 a 1000 en un segundo. ¿Por qué? Porque no sabes cómo controlarlo, ¿no? Me acuerdo que mi mamá era muy inteligente mostrándonos como sentimientos. Me acuerdo que, por ejemplo, de nuestros días a las mujeres, ella me decía, tienes un ovario chillón y un ovario enojón. Tienes que escuchar a los dos y saber cuál es el mes de cuál. Y yo hasta ahora, a los 40, digo, estoy chillón. Es el chillón, ¿no? O sea, Siempre hay una sí, claro, porque es emocionalidad un mes y un relacionada. mes, sí, claro. Y entonces hay como ciertas cosas que siento que este capítulo nos va a dar por las especialistas que tenemos
de tips y de herramientas, porque lo que sí siento es que los papás divorciados, en la adolescencia específicamente, tenemos un poquito más de dificultad que los papás que no están, por el simple hecho de, me voy con mi papá porque te odio, porque nos va a pasar, No intervenir obvio. está muy cañón. Y lo bueno es Sí. tener ahorita justo este capítulo es para tener herramientas de acercarse a ellos porque en lo personal me aterran. Yo voy caminando en la calle a la tiendita y me encuentro un grupo de adolescentes y me cruzo la calle, güey. Claro. Son más fuertes que yo. No sé de Son lo que más están grandes hablando el que tú. 90% del tiempo. Tienen los brazos muy 90% de la largos. gente es más grande que yo, pero you know what I mean. Mm, El tema con que son una especie poco entendida, porque hablan poco, porque no nos acordamos con claridad, solo sabemos que es difícil ser adolescente y ujú. con toda esta emocionalidad en medio seguramente esto está mucho más cañón. Entonces, qué padre que tenemos a Rosy Escárate y Fabiola Higareda, que ella nos va a ayudar, una en lo emocional y la otra en el tema de lo legal, que cambia en el convenio, que cuándo empiezan a ser considerados para testificar o qué onda con las visitas. O sea, con Sí, tanta conciencia viene claro. también mucha responsabilidad. Yo quiero agregar algo antes de que nos vayamos a las expertas. Creo que es una edad en la que no te entiendes ni a ti mismo. Y entonces, esto es opinión personal. Creo que como papás, a cualquier etapa, pero más en esta y más si te estás divorciando cuando tus hijos son adolescentes, la clave es empatía. Es entender que en esa edad sus filtros son todo me está pasando a mí o por mí, ¿no? Y entonces, si realmente eres empático con ellos, entenderás que lo que ellos digan, gritan, hagan, pataleen, chillen, lo que sea que están haciendo ellos, y en vez de tú bloquear esos sentimientos, requieres vivirlo y un poco dejarlos ir con Pues ellos, acompañar, acompañarlo, acompañar como y estar acompañamos los pendientes. berrinches. Estar pendientes de esos comportamientos, creo que Claro. es vital, porque luego una de dos, ¿no? O son muy loud, muy intensos, o van a ser los que se guardan y, ¿no? Tal vez no quieran dar problemas. Hay que ver qué tipo de perfiles hay y Exacto. estar pendientes de eso para acompañarlos lo mejor posible, ¿no? Para mí fue una mezcla de terror con tristeza muy, muy profunda, porque toda mi energía, mi vida entera giraba alrededor de mi proyecto de familia. Me sentía como náufrago a la deriva. Ellas estaban enojadas, tristes, muy confundidas, pero lo vivieron super poker face. Trataban de parecer fuertes y yo las escuchaba llorando en las noches. Tenían como dos vidas, la parte social con sus amigos en la escuela, la vivían como que no pasaba nada, todo está bien. Y como estaban viviendo el duelo en la casa era muy distinto. Me sentía como en un caos. La dinámica del poker face, donde estaban viviendo todo hacia adentro y cómo se están comiendo como su tristeza, para mí fue muy difícil. O sea, yo también me sentía emocionalmente súper incapaz de apoyarlas y poder salir adelante al mismo tiempo. Entonces fue indispensable encontrar nuestra terapeuta, cada quien tiene la suya, nos súper pegamos al proceso terapéutico y para nosotras fue toda la diferencia, las veo súper fortalecidas y con muchas herramientas. El divorcio, cuando se lleva a cabo la separación, no se acaba cuando se acuerdan de que yo voy a ver a los hijos un fin de semana o dos y tú otros dos y yo me voy a vivir aquí, esta es mi dirección y tal, ¿no? Esos arreglos de logística obviamente son sumamente importantes, pero la gente que piensa que con ese arreglo ya solucionó lo que todo va a ser cordial porque tú pasas un fin, yo paso el otro, están muy equivocados porque la pulpa de lo que los chavos se van a llevar con los años precisamente es la información de la convivencia, ¿no? Pues ya los chavos conforme van creciendo van poco a poco descubriendo cosas, pero que en ese momento no les corresponde. Tenía yo adolescentes, no fue fácil para mí. Intenté por medio de invitar al papá de mis hijas a tratarlo en algún grupo o en terapia y pues terminé yendo yo sola. No se hablaba con los hijos, no había la comunicación que existe ahora. Pero pues ellas se daban cuenta, ¿no? Ellas fueron las que me dijeron, mamá, ya es momento, sepárate, esto no está funcionando. Fueron 3 años de proceso hasta que ellas empezaron a traerles este cambio en mí
de poder decir no, de poder tomar mis propias decisiones, de ser una mujer productiva. Pude tener una mejor calidad de comunicación con ellas para mostrarles qué había pasado en mí. Pues ya estamos aquí justo con la especialista que les prometimos. Es Rosy Azcárate, es psicoterapeuta gestalt con maestría en análisis existencial, que de eso hablaremos después. Suena riquísimo. Y especialidad en adolescentes, parejas, adultos y grupos. Pues bienvenida, Rosy. Muchísimas gracias por tu tiempo, por venir a compartirnos justo sobre esta especie tan desconocida para nosotras, que tenemos chavitos, pero que justo hablábamos de lo difícil que ha de ser para un adolescente que está entendiendo apenas su identidad, apenas está descubriendo el mundo, ¿no? Tengo pelos donde no tenía, ¡pum! Se divorcian tus papás, güey. Se te va a caer la vida, ¿no? Y aparte tienes brackets, güey, no te pela tu crush. O sea, han de ser demasiadas cosas a nivel emocional. Y te salen granos. Aparte, Amén. ¿no? pues, y luego ya no paras. Ay, sí, hasta los 41. Toda tu juventud en un mismo lugar. Pero bueno, lo más importante acá es que seguramente habrá comunidad que tiene hijos adolescentes y hay dos aristas importantes. Uno es qué pasa cuando te estás divorciando, tomas la decisión y le tienes que decir a un adolescente. Y la otra es cuando, ok, ya me divorcié y ahora mis hijos son adolescentes y qué cambios, ¿no? Son los que empiezo a ver frente a ellos con la edad en la que están viviendo y qué es lo que me puedo esperar en relación a su emocionalidad. Oigan, pues mil gracias por la invitación. Antes que nada, feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo este tema que nos podríamos echar 200,000 horas y no cesaríamos, ¿no? Bueno, a tu pregunta, Leslie, lo primero que me gustaría decir es, ¿qué pasa con los adolescentes? ¿Quiénes son los adolescentes? Se considera que son adolescentes los chavos a partir de los 12 años, ¿no? Con esta preadolescencia. Y la adolescencia termina en realidad hasta que el cerebro termina de madurar. Y esto sucede hasta los 25, 26, Para 28. algunos nunca. Pero lo que es importante es entender que los adolescentes tardan muchísimo tiempo en alcanzar la maduración del cerebro. Y por esto adolecen de un montón de cosas que a nosotros como mamás a veces nos desquician, ¿no? Entonces, bueno, los adolescentes son personas llenas de frustración, primero porque no pueden tener todo lo que quieren y se sienten merecedores absolutos de todo lo que quieren. Y con 4 necesidades que no nos podemos olvidar, que son aceptación, atención, aprecio y afecto. Las 4 As. Y entonces también tienen una avidez porque los adultos, los papás, puedan confiar en ellos. Y paradójicamente hacen todo lo imposible para que los papás no confiemos. Pero esa necesidad está. Entonces, también hay que entender que en ellos sobresale una sensación de soledad constante porque es el momento en el que empiezan a separarse de sus papás y empiezan a establecer lo que va a ser su personalidad en un futuro. Entonces, hay mucha soledad y hay mucha frustración porque no obtienen los permisos que quieren, porque hay necesidad de reconocimiento todo el tiempo y, aunque parezca paradójico, tienen una gran necesidad de tener límites. Los chavos que yo atiendo, que llegan borrachos a sus casas el fin de semana y no hay consecuencias, los chavos que están solos todo el tiempo, los chavos que tienen que convivir con las nuevas parejas de los papás sin querer estar ahí, etcétera, etcétera, se convierten en un problema, ¿no? Pero de verdad, mamás que están escuchando esto, los niños y los adolescentes están ávidos de límites. Tener límites significa a veces, mi mamá me ama porque me pone límites. Wow. Oye, y bueno, habiéndolos descrito muy específicamente, que me da terror esta maldita edad que ya nos tocará, ¿cómo te comunicas con ellos? Si son alguien que está yendo en contra de tu atención y tu amor, pero quiere tu atención y tu amor, ¿cómo le Y haces? aparte estamos hablando ahorita de adolescentes promedio, en general. Exacto. No están pasando Sí. por un divorcio. Estos adolescentes No, que estamos no, hablando ahorita promedio. es todos, ¿no?
cómo Así te es. comunicas con ellos sin hacer el ¿qué onda, chavo? Sí, Aquí sí, tu sí. chavorruco de confianza. Sí, porque Así, porque ¿no? si Con no una te vuelves grabadora en como el una hombro. amiga extraña, ¿no? No, Como y una te amiga. ningunean, claro, te ningunean cuando no eres No, claro. auténtico también, ¿no? No hay que ser amigo de nuestros hijos. Muy importante, señores, subrayenlo, por Hay que favor. ser mamá y hay que ser papá. Ese es nuestro rol y no debemos confundirlo, porque entonces también los confundes a ellos, ¿no? Mira, lo más importante es aprender a escucharlos, pero con esta escucha completa, sin el celular a la mano, ¿no? Sin estar mensajeándote y por acá escuchándolos o medio escuchándolos, sin decirles espérame tantito que ahorita no puedo, sin decirles mejor mañana, ¿no? Mañana me platicas, porque además están tan inseguros que necesitan confirmación constante, ¿no? Y aunque parezcan desarraigados y siempre nos estén llevando a la contraria, quieren tenernos cerca, quieren saber que estamos ahí. Entonces también es terrible porque hay que sostenernos en sus groserías, en sus malos modos y tener siempre en cuenta, y esto es importantísimo, que justo en esos momentos en donde sentimos que perdemos la paciencia, que los queremos aventar a un barranco, esos son los momentos cuando más nos necesitan. Entonces hay que estar ahí. Y entender esto es muy complicado, ¿no? O sea, es un trabajo de todos los días que requiere mucho esfuerzo y mucha paciencia. Y además hay que tomar en cuenta el temperamento de nuestros hijos, ¿no? Sí, es lo que estaba pensando ahorita, porque aparte, o sea, esto que mencionas puede aplicar a cualquier hijo, Claro. ¿no? Cualquier hije, que desde chiquitos tienes que estar consciente y presente y no en el celular y hablar con, o sea, es algo que El puedes mío sí me practicar dice, ¿eh? siempre. ¿No te pasa a ti con Bastián? El No. mío sí me dice, mamá, estás en el celular, ponme atención. Y Claro. tiene 5 años, señor. Mi adolescente Sí, de se dan 18 cuenta de años todo. también. También me lo dice. No me estás haciendo caso, Eso, ¿verdad? claro. No me estás Y es oyendo. importante que nos lo digan. A mí, porque se te va, es normal. A mí me parece buena opción. No, buenísimo. Yo soy una ñoña de no tener el celular cuando estoy con el niño y entender, tratar, pues. Y tengo uno, por eso es Yo con mi relativamente trabajo fácil. es un Y poco tú trabajas, complicado. ajá, o sea, estar trabajando en el celular también así es la vida, pero la onda es, sé lo que quieres que sean. En fin, todas estas herramientas sirven para todos los hijos, pero la onda es con el adolescente promedio. Es estar independientemente de que quién sabe qué es lo que te pasa, que te enojas. Yo creo que es que se te caen los papás, ya no son héroes, ya no son perfectos, Claro. de pronto son humanos y es de, híjole, no sé si te creo tanto lo que me estás diciendo, no sé si tus reglas las voy a respetar tanto porque resulta que eres más perdedor de lo que pensaba, ¿no? O más humano o más frágil. ¿Qué se hace? ¿Hay alguna herramienta de acercamiento a los adolescentes? Antes, todavía antes de decirles, aparte de todo lo que nos está pasando, viene un divorcio. Primero, ¿hay algunas bases que sentar a nivel comunicación? Mira, como estamos hablando del tema de adolescentes, yo te diría que los adolescentes seguramente ya se dieron cuenta en el transcurso de la relación lo que está pasando con sus papás. Entonces, no es que les agarre de sorpresa como serían unos niños más chiquitos, ¿no? Que es durísimo. Entonces, la noticia no les cae tan de sorpresa, pero no por eso deja de ser Dura. impactante, Obvio. ¿no? Porque a lo mejor en el transcurso de los días ellos saben que los papás están teniendo problemas, pero no ha llegado el momento de decir, ¿qué creen, chavos? Hasta aquí llegamos. Y ese es un momento espantoso. Entonces, yo lo que siempre les digo es, cuando vayan a hablar con ellos, explíquenles que primero y antes que todo, no se están separando por culpa de ellos, Claro. ¿no? Porque es bien fácil cargar con culpas. Y todos los libros te dicen, o sea, los Sí. niños piensan que es su culpa, sí o sí. Ahora, ¿cómo deslindas? Porque ya platicamos un poco de los niños de primera edad. Con un adolescente, al menos mi adolescencia fue un poco extraña. ¿Cómo te desconectas? O más bien, ¿cómo desconectas o los apoyas a desconectar a ellos de la culpa después de una noticia así? Es un proceso que requiere terapia. Claro. Yo sí pienso que cuando hay un divorcio, todos los integrantes de la familia nuclear De acuerdo. tienen que ir a terapia. Sí, sí. Porque el adolescente nunca nos va a decir lo que le pasa, lo que siente, lo que le duele. El adolescente solo se da cuenta que hay una mamá en casa que se está jalando los pelos o se está cortando las venas o está tirada en una cama llorando Un papá. o un papá, ¿no? Ujú. Hablo de la mamá porque pues, generalmente somos las mamás quienes se quedan con los niños en casa. Pero
Entonces lo que hace el adolescente es tratar de cuidar a esa mamá que Sí. la está pasando pésimo. Ay, sí. Se paternalizan mucho, ¿no? Cuando ven a los papás más frágiles, más humanos, Uy, más... hay un tema que, bueno, que ahorita que estás describiendo eso que vimos con los Ujú. niños, que me encantaría como linkearlo. Con los niños, el psicólogo que nos dijo es que no podemos hacer a los niños adultos, que hay que tratarlos como niños, sobre todo en cuidar la comunicación, que hay ciertas explicaciones que por la edad no debes de decir, siendo siempre honestos, pero hay como una línea de no decir de más, ¿no? O sea, Y que, que conceptos requerimos... gigantes como el Exacto, divorcio. Lo que pasa es que la exacto. intimidad ya no era, a ver, nene, Ya no ¿no? Con los vive, ya... niños ujú, pequeños, ser muy claro, ahora tienes tiempo con mamá, tiempo con papá y la casa y bla, exacto. ¿no? ¿Cómo? Ujú. Acá, ¿cómo? O sea, acá asumo que por la edad y porque ya perciben todo es al contrario, ¿no? Digo, no les vas a decir cosas íntimas del papá y, ¿no? Pero sí No, siento güey, que eso es tendrá... otra terapia, Claro, claro. pero siento que tendrá que ser más información que con los niños, al contrario, ¿no? ¿O no? Sí, o sea, una verbalización, ¿cuál podría ser? ¿no? Mira, es que puede haber una verbalización franca y honesta sin necesidad de dar Tanta, detalles, claro. pero también como son adolescentes y se dan cuenta de más cosas, por ejemplo, cuando hay una infidelidad, Mm. por ejemplo, del papá, que ya ahora las mujeres... Vamos a decirlo casual. Ajá. Así, no porque las cifras nos respalden. Así. Ahora te digo algo, ya salieron otras cifras muy Ya. impactantes Ya a las las mujeres. Sí, también. Entonces ya no podemos decir de eso. Pero bueno, todavía generalmente es el papá Sí. el que pinta el cuerno y entonces el problema es que la mamá empieza a tener conductas que le hacen saber al adolescente que su papá anda de coscolino Ay, y entonces es una información terrible Que no deberían de que no tener. deberían de tener, pero que tienen. Porque Es- también la mamá no tiene herramientas. herramientas, no tiene una red emocional a lo Claro. mejor que la apoye y se le sale. Sí, sí, Claro. se le sale el chamuco. No, y acaban de pelearse con él por teléfono y el otro, mamá, es el ¿no? Pendejo de tu papá, dile que le pregunta a la otra. Y ya, pum, se te cayó el changarro. Y ese niño no puede desoír, así se dice. Ay, sí. Lo que Desoír, acaba de desescuchar lo que está desescuchar claro. la pendejada que Y dice. además hay otra cosa importante, como es generalmente el papá quien se va de casa, esto es significado, interpretado por los adolescentes como un abandono. Ay, no había visto eso, claro. Entonces, también Hasta por el el adolescente. papá tiene que hacerse responsable de lo que le va a prometer a su hijo o a sus hijos. Claro. Que si los va a recoger el sábado a las 10 de la mañana, sea a 10 las de la 10 mañana. de la mañana. Que si va a ir a la escuela porque va a haber un festival o va a haber cualquier cosa, tiene que Ir. estar. Ir. Claro, certezas. Hablamos de eso constantemente. De lo que se pueden agarrar ellos es Ahora- de las certezas, de la constancia. ¿Y qué pasa? Porque en nuestro público y en esta mesa hay gente que no cumple esas certezas. La otra persona que sí las cumple, ¿cómo las sana, digamos, en sus hijos? ¿Se puede? O porque llega un momento de esta comunicación que con los adolescentes es mucho más abierta, que, híjole, ya no Y pasa en depende de muchas ti, parejas. ¿no? Pues de pronto yo creo que hay una diferencia entre proteger Sí. a quien la cagó Eso. y a otra eso es me refería. asumir su responsabilidad y de pronto inventarse cosas y empezar a entrar en este círculo de codependencia y de voy a salvar al otro la pendejada que hace, Claro. ¿no? Y que sigue fallando. Yo suelo hablarle con la verdad Ujú. a Bastián. Tiene un papá muy responsable, muy puntual, muy todo. Y normalmente le digo la neta, se le atravesó el trabajo, caray. Pero ya nos habló, márcale y que nos cuente. Eso. Y mañana no sé qué, ¿no? O Pero sea, eso es- porque es un gran papá. porque siempre está. Ese es el tema. Entonces, cuando no, ¿qué pasa en adolescentes? ¿No? Y cuando no, lo que es más impresionante en mi vida como terapeuta es ver a papás que cuando estaban en casa eran súper comprometidos y de pronto en una separación se les mete el diablo y se olvidan de que tienen hijos. Eso.
es impresionante. Sí, Yo y creo hay que luego muchos. luego es con la pareja, luego están tan enojados con ella. Que se Y que vengan. les dicen, y yo veo estos Sí. mensajes, te digo, tenemos ya un pool de divorciadas, Ujú. y me mandan screenshots de, ya te deposité para tu camionetita nueva. Como que estás usando la lana para ti, seguramente, ¿no? Para tus viajecitos, para tus saliditas, ya vi tus stories. O sea, y es con ella el pedo, cuando no se dan cuenta que la lana es para los chavitos, o al revés, ¿eh? Luego ellas también tienen este pedo tóxico con él. O sea, luego es perder la noción de que todo debe ser por y para los hijos, Exacto. ¿no? Para que los Sí, hijos claro. estén bien. Y sí, lo que sí es cierto es que hay muchísimas mujeres que abusan Mm, de la bondad claro. de sus exmaridos buenos, ¿no? O sea, ¿En eso serio? también es una Órale, realidad, eso, claro, ok. ¿no? Y que le sacan Dios un mío. dineral y ahí Claro. traen la bolsa de marca. De todo hay, es y cierto. hay de todo, Sí, hay de todo, ¿no? seguramente. Pero los chavos, la única manera en que estén más o menos tranquilos Ujú. es teniendo unos papás que no descarguen sus rencores el uno en el otro, que hablen con cordialidad, Claro. porque eso es lo único que les va a dar paz. Y por lo menos frente los a ellos, niños. pues, ya si Sí. lo vas a cagotear, márcale cuando estén dormidos. Y tal vez habrá que regañarlos porque, ¿no? De pronto entre sí hay errores, pues. Y Claro. dices, oye, no, te vio haciendo tal cosa, no Claro. manches, ¿no? Sí, Pero enfrente de justo. ellos porque es cometer el error al doble, ¿no? Sí. Ahora Es- ya les dijimos, ¿no? Ya les dijimos, ya lo saben. ¿Qué actitudes suelen acompañar esta noticia gigante? Híjole, hay de todo, ¿no? Hay señales que son claves y como mamás, si es que somos las que vivimos en la semana con los niños, hay que estar muy pendientes porque también en medio de tanto dolor y tanto conflicto, a veces nos olvidamos de observar a nuestros hijos. Pero hay señales que a veces son muy claras. Por ejemplo, chavos que dejan de comer o que comen demasiado o que vomitan o que se cortan o actitudes de miedo. Tengo pacientes que tienen 13 o 14 años y se pasan a dormir con su mamá, ¿no? A lo mejor aislarse, eso pasa muchísimo. El chavo se aísla, actitudes de rebeldía, cambios en calificaciones o empiezan a reprobar, ¿no? De ahí Eso es contrastando con la versión de tu hija antes, ¿no? Exactamente. Porque todos los adolescentes son rebeldes y lo pudiste haber cachado fumando antes, pero la onda es el cambio a quien tenía yo antes y después de esta noticia. Sí, también como desinterés en la Claro. vida, visión negativa de la Uy. vida, ¿no? Poca cooperación en casa. Ok. Los que ya toman, porque ahora los Sí. chavos toman desde muy temprana edad, Impresión, no. qué horror. un abuso terrible de alcohol y de otras sustancias. Ujú. Y también la parte psicosomática, alergias, resfriados, claro. dolores de cabeza, dolor de estómago, diarrea, ansiedad, tristeza. Y también estas actitudes retadoras, ¿no? Enojo constante. Acuérdense que el enojo es la emoción que tapa la tristeza. Claro. Entonces, la mamá ahí lleva papá. las de perder a veces si es que es la que vive con los niños, porque están tan enojados que de pronto dicen comentarios muy hirientes a la Claro. mamá, ¿no? Por ejemplo, ya sé por qué te dejó papá, Uy, sí, o me queda claro que papá ya no podía soportarte un día más porque eres lo peor, te odio. Tengo niños que le dicen a sus mamás, te odio, Uy, qué fuerte. ¿no? Y entonces, híjole, ¿cómo te sostienes ahí, ¿no? Entre el dolor que estás pasando y además el dolor de ver a tus hijos así. Y también la inteligencia para no tomártelo personal y poder entender que esto es una reacción completamente Claro. natural y se van a desquitar con quien primero tienen a la mano. ¿Hay algún hack? O sea, yo hace poco estaba leyendo que de pronto está bueno tener pequeños guiones, no todo porque escribo son guiones, Leslie, pero pequeñas, ok, no sé qué hacer ahorita, ¿no? Y que nos pasa todo el tiempo a los papás, güey, no sabes qué chingados estás haciendo, cómo reaccionar, qué sigue, y tener pequeñas muletas, ¿no? Me doy cuenta que estás enojado, creo que mejor hablemos después. O sea, cositas que tienes al alcance de tu cerebro de primera mano, que yo creo que pueden ser un buen tip para papás de adolescentes o de niños muy enojados o de niños muy tristes. Aparte de acompañarlo con terapia, este podcast es team terapia siempre. Sí. Pero Siempre. cómo lo acompaño en mi casa y le digo, me doy cuenta que esto, ¿no? Tú antes no te enojabas así, me doy cuenta que estás triste. O tal vez estés, no sé, algo como reflejarle, no sé si pueda hacer un pequeño hack ahí y se aporte.
Es complicado porque el adolescente cuando está enojado o cuando está triste o cuando está angustiado o cuando está, no sé, preocupado Vivo. por algo, ajá, y está muy reactivo. Ok. Entonces cualquier comentario que venga de la mamá en ese momento Ujú. quizás no va a ser recibido de la mejor manera. Claro. Yo lo que aconsejo es, dale su tiempo, Ujú. déjalo que se vaya, si te está gritando, dile, me lastima que me grites, ¿qué te parece si mejor te vas a tu cuarto y hablamos cuando estés más tranquilo? Ok, exacto, hablar de Claro. ti, ¿no? Un poco como manejamos los berrinches a la edad de los nuestros, ¿no? Ándale. O sea, un poco de vete a tu espacio y hablamos, Ujú. ¿no? Se pueden esperar respuestas distintas dependiendo del lugar que tienen en la familia, es decir, es primogénito, en medio, menor o incluso único también. Ujú, ujú. Mira, yo creo que la manera en cómo cada hijo procesa el divorcio dependerá no solo de qué tan sano sea el entorno Ujú. en el que vive, sino también de su temperamento, más que del lugar que ocupe si es el de en medio, si es el mayor, si es el más chiquito. Aunque, por supuesto, sí puede haber una tendencia del hermano más grande de sentirse con mayor responsabilidad por los hermanos y entonces protegerlos. O también, y este caso se da muchísimo cuando los otros hermanos son muy problemáticos y tienen a la pobre mamá en jaque, este niño se vuelve el perfecto. El perfecto para no violentar más a su mamá. Y es Como yo. terrible porque tengo chavas de 30 años Sí. que siguen siendo las hijas perfectas, las esposas perfectas, las madres perfectas y que están totalmente olvidadas de sus Y necesidades. es agotador. Es agotador. Ay, ser perfecto es No, dificilísimo, no, fuera de broma. Yo estuve en situación así por mi elección, mis papás no son divorciados. Para mí era natural hacerlo y es agotador, como ser humano es agotador. Y cuando renuncié a eso, renuncié a todo, hasta me divorcié. Dice, exacto. O Ya sea, vi, esto es culpa de ellos. pero llegó un hater. momento que dije, ay, qué rico, que esto se siente real, ¿no? Claro. Y ser yo y reírme se siente real y tener esta libertad se siente real. Asumo que en la adolescencia, mi adolescencia yo no tomaba, yo no hacía, todo era perfecto. Me iba 9.8 de promedio, o sea, era como para no dar problemas. Ujú. Y es muy complicado vivir así. O sea, renuncié a ello hace poquito, señores, renuncien antes. Porque Dense además se te cuenta. vuelve una pauta crónica de conducta. Claro, claro. Y Entonces es vives horrible. pegada a lo Sí, que eras cuando hoy eres una sí. mujer diferente. Y a la versión de lo correcto. Exacto. Bendita terapia es lo único que voy a decir. Sí, sí está cañón. Yo me doy Sí. cuenta que los niños con más adversidad suelen ser los que maduran antes, ¿no? Ujú. Y tienen esta necesidad de ser niñorcitos y niñorcitas. Sí. Te los ves ahí con sus dockers, en señorcito, portándose muy bien. Sí, Exacto. es Pero eso cañón. no está padre. No, No, son tienen que ser niños. Ay, ya sé, el mío va a que duela, maldita sea. Sí nos regañó el terapeuta, nos dijo, órale, esta es la fórmula exacta para que sus hijos estén paternalizados. Entonces, güey, estamos haciendo un podcast, tenemos que ser buen ejemplo, ¿no? No, pero vamos a cambiarlo, por eso Estamos estamos aprendiendo. aquí, señores, estamos aprendiendo. Pero bueno, en otra pregunta, ¿cómo abordar con ellos el tema de la terapia? En mi caso, yo me separé, mi hijo tenía 2 años, ya podía hablar, lo metí a terapia. ¿Por qué? Porque para mí es como canasta básica. Pero hay mucha gente que no. Entonces, si en casa no es canasta básica, y ahorita les estamos diciendo a todos los que nos escuchan, tendrían que toda la familia, pero más los adolescentes, ir a terapia después de un cambio así. Asumo que si ellos no es normal, se van a sentir un poco fuera de sí de sentirse eso, que si están locos o si ellos están mal y no los O papás. sea, cómo contener, Eso, ¿no? Cómo eso. contener cuando tal vez no tengas las herramientas de la terapia, ¿no? Sí. Mira, cada vez es más frecuente que los adolescentes estén en terapia, entonces eso ayuda porque ha quitado el estigma de que Sí, se ir a está terapia, ir a terapia es porque estás loco, ¿no? Entonces eso ayuda muchísimo. Los chavos van a encontrar en sus pares a muchos que están yendo a terapia. Se ha vuelto incluso hasta una moda en los un poquito más grandes, como en los universitarios. Ahora es súper cool si Qué vas a buena terapia. moda, bendito Dios. Ajá. Qué buena Ay, noticia.
Pero estos son ya como los más Sí. grandes, como Sí, 20, sí, 22, sí. que ya toman la iniciativa por sí Claro. mismos. Los adolescentes a veces tienen resistencia a ir. Entonces, muchas veces tienen que ir porque la escuela lo pone como condición. Ah, ok. Bien, Cuando, escuelas. cuando pasa eso y los chavos llegan a terapia y uno como terapeuta, ¿qué onda? ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sentiste esta semana? Bien. ¿Y qué pasó nuevo? Nada. Oye, ¿y qué sentiste con tal cosa? X. Y esas son las respuestas, ¿no? Porque son los niños que vienen obligados. Uy. Entonces, también hay que aprender a negociar aquí, y esto es algo que yo hago muchísimo. ¿Sabes qué? 10 sesiones. Vamos a echarle 10 sesiones. Si a la 10ª sesión tú quieres mandar esto al diablo, estás en todo tu derecho. Ah, muy bien. O negociación de los papás con el niño de, si vas a terapia, te dejo jugar PlayStation media hora más. Claro. ¿No? Claro, sí. Porque tampoco vamos a conseguir de una manera más honesta y más No. genuina que el quieran niño ir a diga que sí. terapia. Obvio. ¿no? Y está Entonces, bien, no importa, hay que torcerle herramientas, un poquito obvio. la mano, si no, no lo vamos a O sea, lograr. algo que baje sus barreras, ¿no? Que obtenga algún Sí. pequeño beneficio que para ellos vale mucho, en orden, ¿no? A que Claro. coopere un poquito Ahora, más. si el adolescente hace clic con el terapeuta, Ya la hiciste. estamos hechos. Eso. Ahora, también esa pregunta apenas se me ocurrió, pero ¿qué pasa? Yo en lo personal tuve una terapeuta toda mi vida y dejé de ir con ella porque fuera de pareja y ya no me daba, ¿no? Pero sí o sea, me tardé en encontrar mi nueva terapeuta. Pero un adolescente que está renuente, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes si es la terapeuta o el terapeuta? Ah, Y cómo elegirlo. sí, exacto. Es un volado. Sí, O sea, ¿verdad? está muy difícil Sí. elegir al terapeuta adecuado para cada niño, pero creo que si encuentran resonancia en sus palabras, Claro. si sienten que ese espacio está destinado para ellos 1 hora a la semana y pueden gritar, maldecir, llorar, enojarse o lo que sea, y se sienten contenidos y empiezan a sentir un bienestar, esa es la clave para saber que van a pasar de las 10 sesiones. Me pasó ayer. Una chavita condicionada por su papá en cuarto de prepa. Claro. Ayer fueron las 10 sesiones. Y le dije, ¿qué onda? ¿Te vas o te quedas? No, obvio me quedo. Ah, muy bien, Fresísima claro. ella. Ay, qué padre. Ajá. ¡Qué Entonces me dio triunfo! muchísimo ¡Qué gusto. bueno! Bueno, el papá brincaba de alegría, ¿no? Obvio, sí. Entonces, pero es eso, Claro. hacer clic con el chavo y pues cada terapeuta tiene su estilo. Obvio, sí. Y hay muchos buenos, muchos. Ok. Bueno, pero decíamos que sin terapia. Porque hay gente que o no pueden, ¿no? O las lanas, o justo estoy en un divorcio, güey, las lanas está cañón, Ojo, no sé tengo cómo que decir contenerlo. de las lanas. Es un anuncio no pagado, pero es muy importante. Doc.com tiene terapeutas gratis. Tiene, Ah, bueno, no, mira. y no solo terapeutas, tiene doctores, etcétera, etcétera, para la gente que no puede pagar porque sí es un servicio que es caro. Creo que es necesario que lo digamos y que Está bueno. sí. Sí, Oh, sí, está sí. O sea, la cosa es padrísimo. ¿qué otras alternativas hay para que no nos quedemos con solo terapia, team, ¿no? Uy. Sino, igual de que se meta a una clase y que haga equipo con alguien, si lo que Eso. le falta es, ¿no? Amigos, vamos a nosotras procurar hacer comunidad al respecto y que haya terapia grupal de adolescentes, de niños, de ¿no? Fomentarles que hagan deporte, por El ejemplo, deporte yo eso creo es que puede ser. básico. Ah, Porque Sí. lo saca de ese ensimismamiento al celular o a la pantalla. Sí. O sea, como que toda su energía Sí. canalizarla en un lugar, porque luego no tienen Sí. palabras, luego tienen energía, por decir, ¿no? Ujú. Exacto. Entonces luego es música, puede ser ejercicio, puede ser algo a lo que se sienten que pertenecen, ¿no? No sé si viene al caso esto, pero a nosotras nos sirvió que somos divorciadas con hijos de divorciados que se encontraron en el otro, ¿no? Ajá, Y si de ajá. pronto tienes un amigo, te enteras de tal, oye, pues igual y ellos hablan de esto, igual y se dan cuenta con nuestro día a día de, mira, él también le tocó pelearse con su papá por el teléfono o esas cosas, ¿no? Que luego dicen, ay, no quiero hablar con él, güey. Sí siento que hay como una cosa de espejearse que ayuda a entender a los niños. Bueno, si a nosotros nos ayuda como... Sí, Claro. porque adolescentes pertenecer a un grupo literal hasta de hijos de divorciados. Órale, tú me entiendes, la pertenencia, supongo, a esa edad también es súper importante. Uy, Súper sí. importante. Y se encuentran entre ellos porque, desgraciadamente, el alto índice de divorcios que hay hoy en día, pues Claro. hacen que los niños tengan más en común ser hijos de papás divorciados
que no divorciados. ¿A poco siguen tus papás? ¿No? Así, hay gente que hasta se extraña. Órale, Sí. Exacto, exacto. ándale, una banda de rock de puro hijo de divorciados. Es chistoso. Yo vivo en un condominio hace 25 años y empezamos todas las parejas sin hijos. Fuimos teniendo hijos. Ajá. Ya se divorciaron el 90%. Claro. Sí, uno de cada 3. Sí. Sí, claro, es muy impresionante los números ahora. Impresionante. Ojo, no sé si me da paz o me da angustia. Es Ya verdad. sabes, o sea, Yo como creo que que es una transición. como a mí me dio paz, pero sí siento que habla un poco de que los seres humanos estamos encontrando paz mental, no sé, siento. Más bien ya no tienes que conformarte, ya no Eso. te tienes que quedar en el lugar Eso. porque es lo correcto. Y Eso. ya ni siquiera es lo correcto obligatoriamente. Hay gente que ya no nos estamos casando, Eso ¿no? también. Si al final es una sociedad privada, como se dice, civil, una SADCB. Sí, 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 sí. Al final puedes firmarlo como un papel, Claro. si tienes bienes y si no, no es. O sea, al Claro. final estamos siendo más pragmáticos y todo ese movimiento tiene resultados tangibles como estos, que hay más divorcios y menos matrimonios. Para allá va la cosa, pero la onda es normalizar cómo atenderlo y que empiece Claro. a ser más común. ¿Qué es lo que se hace? Tal se está divorciando, mándale el no sé qué, mándale el link, ¿no? De tal cosa, mándale el podcast. O sea, mándale algo claro. y ya sabemos qué Para eso hacer, porque al existimos. final, si no hablamos de esto, no hay para dónde jalar. Eso. Desde que empiecen a dejar de comer Es- hasta que coman de más, claro. o se corten, o vomiten, o no hagan nada y aparentemente todo esté normal. Eso, justo es mi miedo más grande. Por el tema de perfección mío que tenía, es ¿qué pasa si todo está bien? Así, misteriosamente todo está Que bien. ¿Qué antes, tips si hay? antes no estaba todo bien y ahora sí, es el pedo. No, pero hay niños, de lo que hablamos hace rato, que siempre quieren que todo esté bien. ¿Qué pasa si sigue bien o mejor incluso? O sea, ¿cómo ayudas a una personita a decirle, "Hey, tranquilo"? No Sí sé. está pasando algo, ¿no? O sea, me doy cuenta que está pasando algo. Claro. No sé. Es que con tus papás no te sientes a contarles, la neta. No. Ni a la mamá ni al papá, ¿eh? Por Pero las como lealtades, papá a sí ninguno. te das cuenta de eso, como mamá sí te das cuenta de eso. ¿Cuáles son los tips para que se Atenderlo. maneje? Exacto. Siempre Sí. estar presentes. Esa es la base. Por ejemplo, escoger si voy a estar a la hora de la comida con mis hijos o no puedo. Y Ujú. entonces sé que la hora de la cena es un momento en donde Eso. siempre Mm. voy a estar. Claro. Y en ese Como momento, mis mañanas sagradas. ándale. Ujú. Ajá. Entonces, ese momento de la cena es el momento en donde sabes que va a haber oportunidad de tocar ahí con mucho cuidado el tema, Eso, claro. ¿no? Empezar a hablar de otras cosas y también uno como mamá se da cuenta si el adolescente quiere hablar o prefiere no hablar y nunca hay que forzarlo. Sí. Ok. A menos que estemos viendo conductas ya que atenten contra su vida, entonces sí ya hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Ok. Pero la comunicación es la base de todo, Sí, la base de claro. las relaciones sociales. Claro. A mí me decían, pero también con niños, no sé si aplique acá, que tú hables de ti, ¿no? Y le cuentas en la noche siempre lo mismo, certezas, constancia, antes de dormir. Tuve este día y me pasó que tal, bla, 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 bla. Tal vez de pronto algún día lleve un tema a ese momento del día, en que sea, mi mamá me está contando, ¿no? En este momento hablamos de las emociones, ¿no? Y a mí me pasó que así mi hijo empezó a hablar conmigo, ¿no? Cuando yo le hablaba de mi día en las noches, le decía, me gustó esto, me puso triste, no sé qué, y en las noches hablamos del día. De pronto me decía, en el día, me decía, en la noche te voy a contar de no sé qué cosa. Ay, Y yo, qué ay, lindo. perfecto, güey, está súper funcionando. No sé si con los adolescentes sea tan fácil, ¿no? No. Seguro No, no. no es tan fácil y también hay que cuidar lo que uno como mamá cuenta de su día, ¿no? Porque Claro. si te No, pones a contar claro. puras tragedias, Obvio, sí. me habló tu papá Pues ya ves que no y me tenemos dijo dinero, que no ¿no? tiene dinero. Pues ya, Ajá. cajero no había. Exacto. Güey, toma. Y ahorita estamos Sí, teniendo que comer filtros. verduras porque no me Ah, alcanzó No, para el pollo. filtros, Sí, claro, pero eso al final es claro. alguien sin inteligencia emocional de plano, ¿no? O sea, si de mídete. Hay Ujú. más Capaz de ver. mujeres sin inteligencia emocional de lo que se puedan imaginar. Me Y hombres. imagino. Plural, todos. Y hombres, Claro. hombres, pero me refiero a las mujeres porque son las que generalmente están Criando a Están los niños. criando O el a los 90%, niños. claro. pero ya si nos ponemos a hablar de hombres y de mujeres,
yo creo que las mujeres tenemos más inteligencia emocional. Nos Claro. atendemos más, ¿no? Sí. Y Nos las atendemos cifras lo más. respaldan. O sea, Sí. las mujeres sí vamos. claro. Sé que muchos tal vez estén escuchando y digan, yo soy un hombre que voy a terapia y que me atiendo, y claro que hay. Y me Pero consta y son tengo los amigos, menos, ¿eh? pero son los Sí, menos, claro. ¿no? Por eso hay más suicidios en los hombres, porque no atienden su emocionalidad, porque no estuvo bien visto y apenas está transformándose. pues. Exactamente. Claro. Pero bueno, la onda es eso, Y todos bueno, tener herramientas. güey. quiero llegar a un Ya. tema. Sí, pero vamos. Quiero llegar a un tema que creo que es importante para todos los divorciados y en lo personal nosotros lo tenemos muy claro cómo lo manejamos nosotros y no sabemos si lo manejamos de la manera correcta. La pareja nueva. ¿Cuánto tiempo deben de tener los divorciados? O sea, cuando tienen una pareja, ¿cómo se empieza la nueva relación frente a ellos? Nosotros somos muy ñoñas, por así decirlo, y pensamos que requieres un tiempo cumplido con la pareja para que realmente sea en serio, que requieres, nunca le he presentado una pareja como pareja a mi hijo aún, entonces no sé todavía cómo lo haré cuando ocurra. Yo ni he tenido, o sea, imagínate. Imagínense mi compromiso. No, yo sí he tenido, pero sí hay como o sea, como que en mi cabeza es hasta el año, hasta que dure una relación un año. No sé si esté bien o mal, pero en mi cabeza así funciona, sobre todo por la edad de nuestro hijo. Pero siento que en adolescentes ya crecen y ya entienden, porque ya tienen algunos sus novias o novios, ya, ¿no? Entonces, ¿cómo se empieza esta Ahora, relación? para esto es bueno mencionar, no bueno, es importantísimo que sepan que Rosy es experta en las familias ensambladas, que justo es eso. Ujú. Las familias ensambladas, corrígeme si me equivoco, se conforman de una pareja que tuvo familia previa y las juntan, ¿no? Así es. No necesariamente tiene que haber hijos de los dos lados. Con que haya hijos de un lado es una pareja de familia ensamblada. Que es lo que nos espera cuando yo conozca a ese millonario con vasectomía y terapia. ¡Hombre! Estamos chingón. listos. Estás hecha. Estás Gente hecha que si te está pasa afuera, eso. millonarios, Puede con tener hijos. vasectomía, Exacto. hijos Está bien si tienes ¿o hijos, no? si no, no pasa Por nada. favor, Perritos, somos pet escríbanle, friendly en esta escríbanle al familia. Instagram de No, Leslie. no, espérate. Toda tocando fondo yo en público. No, a ver, cuéntanos. Primero acercamiento. Terrible las familias ensambladas, porque Uy. es un tema súper complejo que merece Uf. una atención que no se le está dando, ¿no? Sobre todo cuando la separación o el divorcio se dan porque ya había una relación extramarital, Ay, Dios. y si de esto se dieron cuenta los adolescentes, Claro. ahí empieza ya todo fatal. Yo creo que hasta la misma Sí, porque imagen, se vuelven ¿no? la culpable o el culpable, Sí, no, ¿no? pues imagínate, la Imagina. madrastra malvada no es un Claro. arquetipo de gratis. Ahora, ¿no? tengo que poner una nota al pie muy importante. Acuérdense que aquí en este podcast no juzgamos ni siquiera las infidelidades, porque ya tuvimos una conclusión de que se llega a la infidelidad juntos, aunque la haga uno u otro. Solo... Pues es un síntoma, pues. Es una exacto. Digo, co-construcción. tampoco le echamos porras, pues. No, no le Así. echamos no le echamos porras, pero sí lo tengo que repetir cuando estamos hablando de eso, porque es importante decirlo. Es un síntoma de que algo ya estaba muy mal entre Así los es, dos, ¿no? Así es, yo estoy de acuerdo con Ujú. eso. Pero bueno, si esta infidelidad fue durante el matrimonio y los niños se dieron cuenta, Uy. evidentemente la aceptación de la nueva pareja va a ser un tormento. Claro. Para todos los involucrados. Obvio. Porque además los adolescentes se volcarán hacia su mamá, si es que su mamá es la víctima, y se van a volcar hacia su mamá a defenderla, a protegerla, Ujú. a cuidarla. Bueno, hacia la víctima se volcarán, Exacto. así hacia el papá. también. Sentirán compasión porque su mamá fue víctima Ajá. de un engaño, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, ahora sí que el que pintó el cuerno tiene que ser paciente y no querer introducir a la nueva pareja como si fuera un perrito. No puede forzar a los hijos a que convivan Eso. con esa persona si los hijos no quieren. Eso. Obvio. Y agrégale a esto de, no solamente voy a tener que convivir con un nuevo papá o una nueva mamá, sino también con unos hermanastros, Claro. que a lo mejor me caen gordísimos Ay, y no sí. soporto. A mi Obvio. hijo le emociona muchísimo.
Es que está chiquito. Bueno, Dale su tiempo. hijo va por la calle diciendo, ¿ese Sí. mamá? ¿Ese te gusta? ¿Con cuál te vas a casar? Ay, no. El No mío sé qué estoy haciendo está mal. aterrado. El mío está pues aterrado. Claro. sí. Aterrado. Claro. No quiero, no, eres mía. Ok. Vámonos. También Está- tiene que ver de cómo les estemos transmitiendo a los niños todo esto. Eso, A lo mejor ¿cómo te ven vas? con miedo, te O ven sea, con miedo. Ah, ¿Cómo seguro. vas? Ah, Dices, ya que tienes una relación seria, no con cualquiera, por favor, para mi parecer, ya que tienes una relación seria, antes de presentarlo, ¿avisas? O sea, dices, ¿qué crees? Estoy saliendo con alguien y así empieza. O de repente aparece un amigo. Aquí está mi amigo Pues Chuchito. no de repente, puede ser así en un picnic. Sí, pero Kyle, a lo como que mi me... amigo, ¿no? Sí, Pero pero que a nos lo que diga me Rosy, refiero estamos es, inventándonos ¿qué es nosotras. mejor? ¿Qué es mejor? Es que hay de todo. No puede haber como No hay reglas en forma. esto, pero yo sí ¿Puedo creo. hablar de tu persona? Claro. Tú nos platicaste algo y es un caso de súper éxito de una familia ensamblada, aparte de ser experta, ella es una familia ensamblada. ¿Cómo fue? Bueno, yo conocí a mi esposo cuando yo tenía 31 años y él 39. Él se acababa de divorciar y de separar, porque era tan paranoico y tenía tal amor por sus hijos que se esperó a que todo lo que él pedía estuviera sentado en el acta Órale, para salirse de su casa. Y yo lo conozco 3 meses después de que se sale de su casa. ok. Se tardó en presentarme a sus hijos 1 año. Eso. Claro. 1 año en donde yo estaba completamente en el closet, ¿no? Era peor que andar con un casado, Obvio, ¿no? sí. O sea, si a mí me atropellaban, no se le podía avisar porque pues estaba con sus hijos, ¿no? Y ni modo, ¿qué tal que contestaba la hija? Ok. Ya eran grandes entonces. Tenían 10 el niño y 14 la niña. Ok, sí. ¿Qué ve? Adolescentes. El Ujú. niño preadolescente, la niña completamente adolescente. Claro, hijo. Entonces fue muy bueno que hiciéramos las cosas así, Ajá. porque pasa que siempre les pasa por la cabeza si no esta mujer ya existía desde antes y es el motivo Eso, del divorcio de mis correctísimo. papás. Obvio, claro. Ahora, pero yo siento que nos contaste así como en, tal vez la Rosy de ahorita dice es lo mejor que pudimos haber hecho, pero En era ese momento, peor, en ese claro. momento me Lo quería querías se matar. siente- se siente el- Obvio. Es que está peor que estar con un casado, ¿no? Claro. Yo no hice Ahora- nada de malo. Ahora pero tengo una pregunta. es bueno saber. ¿Apareces un año después y apareces como la novia o como mi amiga? Como mi amiga. Eso era Como mi pregunta. amiga, y entonces empezamos a, o sea, él les dijo, ay, conocí una chava, súper buena onda, se las quiero presentar. El niño ni me saludaba, Obvio. ni Es me que esa saludaba. edad. Me hacía unas groserías, pero bueno, pues yo La edad aguantando. también. Y la niña no, la niña siempre fue lindísima, Ay, qué padre. a la fecha, ¿eh? O sea, Increíble. es una chava súper cercana a mí. Ujú. Nos queremos muchísimo. Ellos son padrinos de mi hija de Claro, bautismo. tuviste una hija Tuve una después, hija claro. después con él. Mi hija tiene apenas 18 años. Y todo fluyó de manera adecuada, pensando, obviamente, él, no yo, en sus hijos, Claro. siempre y en el bienestar de sus hijos. Eso es lo más Pues importante. está bueno tu testimonio. A todo aquel, ¿no? Que está en esas condiciones, sin hijos, Hombres y y mujeres. decir no estoy entendiendo qué está pasando y por qué están tomando tantas precauciones, es lo correcto. Claro, ¿No? es lo correcto. Es lo correcto, pero... en mi ex- Recomendado. Es en- complicado, pero sí, complicado, Es complicado. para la persona. Y en el caso de las mujeres, si son las mujeres las que tienen a los hijos viviendo con ellas, se complica más, porque entonces la mujer tiene sus espacios mucho más restringidos. Obvio. Entonces, ¿qué pasa? Que lo más fácil es meter al cuate a las primeras de cambio. Ay, no, pero les voy a decir algo, no sé si es por ñoña o no. No dejemos que nos descubran en nuestras cosas. O sea, siento que sí. No, pues a Es quien lo más cachen, pues es complicada. 100% sin querer, quiero Yo pensar. sé, pero a lo que voy es, al menos así lo pienso yo, meter a la casa de mi hijo a alguien cuando está mi hijo, es complicado porque puede lastimar algo que no va a ser fácil reparar en mi mundo, ¿no? Entonces cuidemos eso porque
tenemos que entender como papás y mamás, que lo más importante son ellos, no nosotros, la verdad. Exacto. Y también tomar en cuenta que los divorcios no destruyen a las familias, pero sí las modifican, ¿no? El grupo familiar inicial se desintegra y se forman subgrupos que tienen que funcionar con relativa autonomía, ¿no? Y con sus propias reglas. Entonces, hay que entender que cuando se pasa por un divorcio, no se trata de pegar un objeto que se rompió. Claro. O sea, no, ojalá fuera así de sencillo, ¿no? Se trata de construir nuevas realidades con las partes restantes. Desde el Claro. sí, con lo que sí se queda, con lo Exacto. que sí funciona. Y más frente a adolescentes, que tienen tanta certeza y tanta claridad en muchas cosas. Seguramente, yo me acuerdo que yo a mis 15 pues, estaba bien pendeja en muchas cosas, pero te das cuenta de absolutamente todo. No es como más Sí. chiquitos que les puedes contar entre la fantasía y la realidad, ¿no? ¿Para dónde va todo? Acá estamos hablando No. de justo el proceso en el que están y una emocionalidad Y además, grande. ¿saben qué? Que también es súper importante, es entender que los adolescentes de las familias ensambladas vienen o nacen de la pérdida de una relación familiar primaria, de un proyecto en común, Claro, como el Fénix. de una Díganle a sus casa. adolescentes, ustedes son como el Fénix. Exacto. Qué De una mala casa, historia. de bienes materiales, de Eso. cierto estatus, ¿no? Y todo esto de repente se puede acabar. Claro. Hijito, te tengo que cambiar de escuela porque Claro. ya no me alcanza para la colegiatura y pues tu papá no da, ¿no? Ay, aparte Ay, eso, sí. claro, sí, sí, sí. O no sé, ¿no? Pasan muchísimas cosas, entonces hay que cuidarlos de agregar más dolor a esto, ¿no? Claro. Y volviendo a la aparición de la nueva pareja, mal manejado es una gran amenaza para los chavos, ¿no? Uf. Eh, y obviamente aumenta el número de conflictos de acuerdo al número de miembros que se van sumando. Claro. Tengo una pareja que se está divorciando y él ya tiene una novia, ¿no? Y entonces la ex esposa dice, ok, que mi hija conviva con tu novia, pero ni se te ocurra llevarla con los papás de tu novia. Entonces yo me quedo pensando, ¿cómo? No, ¿Se claro va a que ser parte de su sí. vida o no? ¿No? O sea, Obvio. pero, o sea, sí quieres que conviva con la novia, pero no con los papás de la novia. O sea, No, obvio va a convivir con toda explícame, la familia. pero explícame Obvio. para poderte entender. Te tengo una pregunta que surgió ahorita en mi cabeza. Yo conozco un caso que no fue el mío de una amiga divorciada, el divorciado, se juntan con hijos ambos y la mamá de los niños le dijo, quiero conocerla. Quiero conocerla, ¿por qué? Porque ella es mamá y lo va a entender, como para que estemos en el mismo y sobre todo, porque los hijos de esa mamá que lo pidió eran adolescentes y los hijos de la otra era muy chiquita. Entonces, como que decía, quiero hacer equipo en la adolescencia contigo. Y me acuerdo haber pensado, porque se fueron a cenar los tres, porque ella lo que lo pidió no tenía pareja, haber pensado, es una genio. Claro, te haces amiga de la pareja de tu ex para hacer equipo con tus hijos pubertos. Pues es que esa es la tirada, para lo que sea. Eso, ¿no? eso. Entre las familias ensambladas podría haber mucha Claro, paz, ¿no? esa es la ¿O tirada. no? Es la tirada, pero todavía no vivimos en Dinamarca. ¿Para qué? O sea, como aquí no es Noruega. Aquí no es Noruega, ni Claro, Finlandia, exacto. ni cosas así. ¿Qué tips recomiendas para hablar de forma asertiva con los adolescentes? Es que tips como tal no te podría decir como una lista, puesto que cada familia y cada niño y cada adolescente es diferente, ¿no? Pero creo que es bien importante como papás explorar, identificar y revalidar estos sentimientos de pérdida, de tristeza, Claro. de dolor, de enojo, de celos y de frustración que este tipo de situaciones provoca en los jóvenes, ¿no? O sea, después de un divorcio lo más importante es verdaderamente ponerse en los zapatos del hijo. Ok. O sea, hay que ver cuáles son sus necesidades, hay que validar sus sentimientos, hay que respetar sus espacios, ¿no? Y sobre todo, darles muchísimo amor, que nos sientan cercanas, cercanos, porque es la mejor manera en que van a construirse o a volverse unos adultos funcionales, De acuerdo. ¿no? Heridos, como estamos heridos todos, pero más asertivos en su forma de llevar la vida futura, ¿no?
Pues mil gracias. Gracias a Aprendimos ustedes. muchísimo y nos fuimos por 40 lados diferentes, como siempre lo hacemos. No, gracias a Claro que ustedes. sí. Feliz de estar con ustedes, de verdad. Lo sintieron al principio como una traición y se sintieron súper abandonados por su papá. Él pidió el divorcio, pero fue una sorpresa para las tres. Ellas estaban de viaje con él y a mí me llegó la notificación. Nosotras no estábamos enteradas que él había empezado el proceso. Me hubiera encantado prepararlas para el proceso, tener una buena comunicación con mi ex, etcétera. O sea, sabes con quién te casas y no de quién te divorcias. Las buenas y las malas dinámicas del matrimonio que no funcionó se magnifican en el divorcio. Así es que claro que sabes de quién te divorcias. Si les preguntas directo, te van a decir siempre que están bien. O sea, son los maestros para decirte lo que necesitas escuchar. O sea, siguen viendo a sus amigos, cambiaron de grupo, cambió su patrón de sueño, te están mintiendo. O sea, lo más importante creo que es observar el ambiente. Te da más información que lo que pueden decirte directo. Si uno de los dos se descarga mediante uno de los hijos, ¿no? Lo tritura, lo pone en una situación muy difícil. Entonces yo convencería a la persona que está del otro lado, con quien te estés divorciando. Tú haces daño con cualquier coraje, cualquier comentario te puedes llevar entre las patas, entre las piernas a tu hijo, a tu hija. De verdad, eso es algo impresionante, muy sencillo de entender, pero muy difícil de llevar a cabo. Pues a los papás que están pasando por esto, mi consejo de verdad sería hold your horses, porque no se gana nada, ¿no? Y si tienes coraje, descárgalo por otro lado, porque sí dan muchos corajes y hay muchas tristezas y muchas frustraciones, pero el mundo no se acaba. En su etapa de adolescencia no pude tener esta comunicación asertiva, sino que pues ellas fueron las que realmente me mostraron que era necesaria la separación, y gracias a eso pues ellas en la actualidad toda esta experiencia les sirvió en su futuro. Y ahora puedo reconocer en ellas como unas buenas mamás que tienen un buen diálogo con sus hijos e hijas. Ok, Bueno. para hablar de la parte legal en este mundo de los adolescentes, tenemos de nuevo a Fabiola Higareda. Ya había estado con nosotros y fíjate que nos cayó muy bien. Es abogada de Jimena ya. Ya Fue es mi mi abogada abogada. también. Ujú. Tiene especialidad de género, en lo familiar, lo penal, todo lo que necesitemos en este podcast. Y por eso es invitada de nuevo y recurrente, seguramente volverá varias veces, para hablarnos desde la perspectiva legal, qué es lo que cambia, ¿no? La edad cuando los niños, bueno, ya no son niños, son adolescentes involucrados en un convenio, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme nuevamente. Yo encantada de estar todas las veces con ustedes. Para la ley, ¿a qué edad se les considera adolescentes? Mira, la ley no marca como tal, por lo menos el Código Civil, que es el que rige todo el tema familiar, no marca como tal una adolescencia, ¿no? O sea, no es de que de niños son de 0 a 11 años, preadolescentes, adolescentes y adultos. No, ¿no? Sin embargo, tratados internacionales, en este caso la Convención para los Derechos del Niño, establece que el niño es desde que nace hasta que cumple 18 años. No hay adolescencia, ¿no? Eso es muy importante porque el derecho de los niños tiene que ser exactamente igual desde los 0. O sea, un niño o un preadolescente o un adolescente tiene exactamente los mismos derechos. Sin embargo, la forma en que va a ejercerlos puede ser de manera distinta, ¿no? No es lo mismo el derecho a la educación y el ejercicio de un niño de 2 años que de un adolescente de 15. Hay una separación que involucra adolescentes. ¿Qué diferencia hay entre un divorcio con niños a un divorcio con adolescentes? O sea, donde ya pueden tal vez dar un testimonio, Decidir. desde qué edad, también por si hay, ¿no? Si hay alguien que está justo involucrado en este proceso de decir, ok, si yo digo que mi hijo puede ir a dar fe de que este señor no paga nunca, o sea, jamás vamos a impulsar ni fomentar que los niños estén en medio, nunca, pero ¿qué dice la ley y qué es bueno que sepan los papás al respecto? Aquí justo cuando se habla de guardia y custodia, ¿no? Y los papás están peleando esa guardia y custodia, efectivamente, quien los manda a llamar es la juez, la o el juez, ¿no? Porque los niños tienen un derecho que se llama derecho a ser escuchados o derecho a ser oídos y emitir sus opiniones. Entonces, con base en la edad del niño, se va a llevar a cabo
la plática con la o el juez. Siempre tiene que estar presente en estas pláticas un ministerio público, ¿no? Y una psicóloga por parte del DIF, que se supone que está especializada, ¿no? En todo el tema de derechos de la niñez. Y lo que hace la o el juez es escuchar en una entrevista muy breve, ¿no? A los niños. Pueden ser niños desde los 4 años, ¿no? Pueden ir hasta bebés, que si bien pues no es su derecho a ser escuchados porque todavía ni hablan, sin embargo la autoridad jurisdiccional sí ve la convivencia. Qué cañón. El juez puede decir, a ver, necesito ver que este niño, ¿cómo es con su papá? Claro, porque a lo mejor el papá dice, yo quiero la guardia y custodia, y la mamá también, ¿no? Sin embargo, no ha visto, el bebé tiene 2 años, 1 año y medio, y el papá no lo ha visto hace 1 año. Entonces, la interacción que va a tener la niña, suponiendo que es niña, de 1 año con el papá, pues va a ser nula. Y se ve, claro, tú puedes darte cuenta quién es el primario. Y la autoridad jurisdiccional, pues son personas que ya tienen muchísimos años en esto y tienen todo el callo y toda la experiencia del mundo. Entonces, muchas veces saben determinar de forma correcta con quién se queda el niño. No es lo mismo, ¿no? Que vaya un adolescente y hable con la jueza o el juez en donde ella puede informar y especificar absolutamente todo. Sin embargo, no porque el niño o la niña diga me quiero quedar con mi papá, se queda. O sea, ellos lo pueden decir a cualquier edad. ¿Hay alguna edad donde ellos lo deciden o no? No, Ninguna, hasta los 18. ninguna. Ok. Porque imagínense que el niño, que es un adolescente, 13 años, y el niño cuando va con el papá lo deja hacer absolutamente todo y le Claro. compra absolutamente todo. Y la mamá, por cuestiones de género y roles sociales, generalmente somos las las de las reglas, ¿no? Y las que damos estructura. Entonces un día el puberto, prepuberto dice que se va con su papá, pero la jueza o el juez se da cuenta que pues si se queda con el papá, su vida va a ser una perdición. Entonces, por más que el niño dé argumentos de por qué se quiere ir con el papá, pero el juez detecta que no hay elementos, se queda con la mamá. ¿Cuándo sí es recomendable que los niños den ese tipo de testimonio? Siempre se da estos testimonios cuando cuando la litis, ¿no? O el conflicto es la guardia y custodia. O sea, la jueza siempre Termina llamando al niño y dice, bueno, por lo menos porque aquí lo que ponemos sobre la mesa es el ejercicio de un derecho de los niños, que es el derecho a ser escuchados y oídos. O sea, que desde este adultocentrismo no determinemos qué es lo mejor, ¿no? Para los niños, sino que también cuenten la opinión de ellos con base en la edad que tienen. oye, y no tiene por qué ser una experiencia obligatoriamente traumática. O sea, yo veo que hay mamás cercanas que tuvieron que llevar a sus hijos, a sus hijas a ¿no? dar testimonio y al final hablaban con alguien, ¿no? O sea, cuéntanos cómo es para que si alguien que nos está escuchando tiene que, ¿no? O toca que no le tengan tanto miedo. Mira, los juzgados, por lo menos los juzgados familiares, aquí en México no son como en Estados Unidos, ¿no? Como que muchas veces cuando nos hablan de juicios, pensamos que pues, es como nos los pintan en las películas y no. son terribles. O sea, no Terribles. están horribles, que era lo que comentábamos ayer, no estaban horribles, pero porque a lo mejor yo he estado trabajando en instituciones donde el nivel de horribilidad de las instituciones ha sido, si desde un principio el niño sabe que tiene que escoger entre su mamá y su papá, o sea, tú estás responsabilizando a tu hijo de una decisión que no le tendría por qué tocar. No es un tema que ni siquiera tiene que pasar por su cabeza. Es muy común que los papás hagan eso. Ay, sí, muchísimo, Ay, terrible. mucho. Aprendamos todos. Entonces ya cargan con esa culpa muy grande de quiero estar con mi papá o quiero estar con mi mamá, pero no quiero afectar al otro, y hay mucho chantaje. La experiencia en sí no es fea, ¿no? O sea, entra con la o el juez, está muy cuidado, no le hacen preguntas, ¿no? Como de otro planeta. Es muy breve la plática porque también los protocolos para entrevistas de niñas y niños te dicen, ¿no? Que no pueden excederse de determinado tiempo, no recuerdo cuánto, pero 10 minutos. Ah, ok, está bueno. Y siempre hay, obviamente no los papás, pero hay algún otro adulto aparte de el juez o la juez, ¿no? Claro, dependiendo de la edad, también puede decirle a los papás, sálganse,
la jueza o el juez platica solamente con el niño o la niña. La oficina de la autoridad jurisdiccional es totalmente transparente, ¿no? Ok. Entonces tú puedes ver lo que está pasando adentro, pero Ok. siempre piden a los papás y a las mamás que se hagan a un lado para que el niño no esté viendo si Claro. haces ojos, si haces caras. ¿Qué pasa si tu convenio dice, porque esta pregunta me la hicieron, dije, bueno, se me hace lógico. Tu convenio dice hasta la mayoría de edad tengo, ¿no? Tiene pensión el niño y yo, tal vez, ¿no? ¿Qué pasa si, ok, llegan los 18 y sigue en tu casa, o quiere ser doctor, ¿no? Y va a estudiar otros 15 años, ya sabes? ¿Qué pasa con el convenio? ¿Se puede renegociar? ¿Hay una extensión? O sea, ¿qué onda con este tema en el cambio de edad? El deudor alimentario, que en este caso es pues quien da la pensión, bueno, al momento de cumplir los 18 años, si el deudor alimentario quiere parar, ¿no? O ya poner un alto a ese derecho que tiene el hijo o la hija, tiene que solicitárselo directamente al juez. No puede de un día a otro dejar de dar, porque además el juez tiene que evaluar que ya no existe ninguna condición en el niño o la niña, ninguna condición que haga que todavía tenga derecho a ejercer este derecho de la pensión alimenticia, ¿no? Entonces, si tú cumples 18 pero sigues estudiando, tienes que seguir dando la pensión. Obvio. Claro. Si hay jurisprudencia, que son como leyes chiquitas que te dan como un panorama de estos casos o estos contextos que la ley no prevé, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si el niño o el adulto tiene 25 años, pero va a entrar apenas a primer semestre? ¿O qué Ok. pasa si ya reprobó 8 semestres? ¿No? Entonces, ahí tú ya no estás obligado a dar pensión porque la única obligación de este niño o niña es que sus estudios siempre estén acordes a su edad. Claro. Sí, Ok. una cosa es que repruebe un semestre y otra cosa es que lleve 20 años así, el mush. Ah, huevo. Sí, va. Ok. Así. Pero siempre es muy recomendable aquí que su abogado o su abogada en los convenios sí ponga que el convenio, la vigencia del convenio va a ser hasta que concluya la carrera, ¿no? O hasta que, y los respectivos procedimientos de titulación. Y como un paréntesis, como el niño ya cumplió 18 años, mientras es menor de edad, ustedes como mamá o yo como mamá, que tenemos la guardia y custodia, representamos a nuestros hijos, porque es menor de edad. En cuanto cumple la mayoría de edad, ya es una persona capaz de ejercer, ¿no? Sus propios derechos, en este caso el derecho a la justicia, y en todo caso él tendría Que darle la pensión a él. exactamente. Claro, obvio. Muchos no quieren, muchos niños no quieren porque que cómo van a pelear contra su Obvio. papá. Ay, qué horrible. Ay, sí. Ahora, ¿eso sí cambia con una carta? ¿Le tiene que hacer la petición el papá? O ya, pum, ley, 18 años con un día, el papá te tiene que depositar y se puede hacer pendejo de depositarle a la mamá porque este ya es mayor y no tiene una cuenta. Bueno, bye. ¿Así? Tiene que seguir depositando su pensión y tiene que seguírselo depositando conforme al convenio que suscribió. Al ser ya más grandes y más conscientes, de pronto puede haber papás o mamás, cuidadores primarios que digan, ok, este señor no está pagando la pensión y el otro se da cuenta que no llega a tiempo y el otro se da cuenta que lo está plantando y bla, bla, bla. ¿Hay alguna, o sea, ya se les puede llevar a dar testimonio y hay una cierta edad en la que ahora sí que su voz tiene más peso? O sea, los adultos son los responsables de probar ante la autoridad que no está cumpliendo con la pensión alimenticia. Ok. Al niño no le consta, o sea, lo escucha, de oída sabe que no cumple, ¿no? Pero el niño no tiene ni los estados de cuenta, ni puede meterse a la transferencia bancaria, ¿no? Sí, Como no es algo que, es algo claro, ahí. que puedas Entonces, aquí validar. lo que trata la autoridad jurisdiccional es de proteger algo que se llama el interés superior Ujú, de la del menor. niñez, ¿no? Entonces, todo el juicio lo va a llevar sin revictimizar al niño o a la niña para que no dé su declaración o no dé Claro, su que no lo testimonio en puedan contra de usar su papá. también. Claro.
salvo que ya sea algo mucho más grave, ¿no? O sea, Y ahí lo llamaría el juez también. ahí O lo sea, más llamaría bien el juez. viene de ese lado. Exactamente. Si hablamos de violencia, pues es obvio que el niño tiene que ir. El niño tiene que ir a que se le aplique un dictamen psicológico, o sea, muchas cosas están alrededor del niño, se centran en él, en el tema de pensión alimenticia y su incumplimiento, no. Otra cosa muy importante es que la pensión alimenticia, si tú inicias tu juicio cuando tu hijo tenía 4 o 5 años, la pensión alimenticia se incrementa conforme al índice nacional de precios al consumidor. Que les voy a decir algo, que realmente o sea, lo que sube es poco para lo que cada año te va costando un niño. Claro. Ahora, ¿ese tipo de incrementos se pueden proteger en el convenio? Es que ya está por ley. La pensión, pero poner una onda, y si el incremento de tal y tal rubro es mayor al índice de inflación, se protege con tal y tal, ¿no? Corresponde que 50-50, no sé, ¿no? Por ejemplo, la escuela de Bastian subió 1,000 pesos porque pasó de Kinder 2 a Kinder 3 y entonces nosotros ya lo tenemos así y lo hacemos, pues. Pero bueno, habrá gente que tal vez le convenga ponerlo en el convenio y si se puede hacer, No, pues está chido hablarlo. sí, claro. Si es una cosa legal, se tendría que hacer, porque sí es cierto, incrementan los precios. Sí, pero lo que no quiere en este caso la autoridad jurisdiccional es poner como muchas hipótesis, como si metemos a nuestro hijo en una escuela católica, ¿no? Cuando entre equitación O la jueza te va a decir no. O sea, y esto le es pida a Santa Claus un pony, así que ¡Ah! no, güey. Pero no, yo ¿Qué? hablo de eso, ¿no? De tal vez una pequeña cláusula de si el incremento supera, ¿no? a la inflación en tales rubros, en salud, en bla, 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 se hablará de un no sé qué, ¿no? Solamente porque luego hay gente que necesita tener por escrito las cosas, si no, no te va a cumplir. Claro. Y luego ni así. Pero bueno, nada más como un pequeño tip legal. se da el Ah, incremento general, ¿no? No solo en salud, no solo en educación, Sí, en sino todo. Todo en sube, todo, el pero súper sí puedes sube. poner, además del incremento por el índice nacional de precios al consumidor, se aumentará un 2%, un 3% de la pensión mensual que me da. Ok, va. oh. Y bueno, Platicarnos un poco sobre las visitas supervisadas, porque también está un poco estigmatizado así de, no quiero que no quiero, prefiero que no lo vea a que vaya a visitas supervisadas, cuando no. O sea, que no se pierdan ni al papá ni a la mamá, no quitarle a un progenitor, el creemos derecho, que, ajá, o ¿verdad? sea, no Y creemos al que valga hijo, la más pena. que al progenitor, al Al hijo. hijo, exacto, su derecho. Pero dice, Ujú. prefiero que ni lo vea a que tenga visitas supervisadas. Y es de, a ver, no, hablemos de las visitas supervisadas para quitarles un poquito el estigma y siempre salvaguardar el bien del menor, que es ver al papá o la mamá bajo la circunstancia que convenga. ¿Cómo son las visitas supervisadas? Y además, por ejemplo, sí tengo muchos clientes que me dicen, no quiero que vea al papá. O sea, a ver cómo le haces, ¿no? Pero no lo ve. No se puede, a menos que sí haya un motivo muy grande, ¿no? Que haya violencia, que el papá sea un delincuente total, ¿no? O sea, que el hecho de estar con su hijo le haga mal. Muchas veces es difícil acreditar esto porque sí en la cultura mexicana existe como un estandarte al padre. Más que a la madre, No, fíjate que es mucho al padre. Si tú vas solo ¿no? Como en paréntesis para entender todo esto, sí, sí. me llamaba mucho la atención cuando iba a las cárceles, cuando iba a Santa Marta Catitla, cómo iba, ¿no? A los días de visita, tanto de hombres como de mujeres. Y entonces era bien chistoso cómo en el reclusorio de hombres estabas todas las familias. O sea, veías a la hija, al hijo, a los nietos, o sea, era impresionante. Y en los de mujeres no van. Vacío. Yo fui también y me impactó muchísimo, muchísimo. Es que O en sea, México pero tenemos, justo, en Latinoamérica tenemos daddy issues. pero justo más allá de eso, lo que nos explicó el que nos dio como la visita, que igual tú me dirás si lo ves así o no, él había estado en un reclusorio de hombres años trabajando y luego pasó al de mujeres. Y lo que dijo es, ocurre por dos cosas. Uno, porque normalmente la que la visita la mujer es la abuela que está cuidando a los hijos. O la otra, porque un hombre sí puede ser culpable de delitos y lo perdonan porque lo hizo por su familia. Y una mujer no tiene excusa. Sí, soy por cuestiones de género también. Estaba vacío, había 3 visitas.
O sea, Sí, estamos no, es que ahí acostumbrados es a que el imperdonable. que delinca siempre sea un hombre, casi No, siempre. pero bueno, Y sí si se ha visto delinca la así. mamá, no, a menos que sea casi casi por robarse la leche de sus hijos, está bien visto y esa, ay, pobrecita, ¿no? Pero si es por drogas, es lo peor que puede hacer. Pero el hombre sí puede delinquir por drogas, el papá. Y Sí, el se le perdona problema, porque así que lo es. vemos también, por ejemplo, con la gente que migra a Estados Unidos, es que la familia sigue esperando al papá que migró a Estados Unidos, que ya tiene esposa, que Sí, ya tiene hijos, pero sí. no, casi casi siguen poniendo su lugar en la mesa en Eso. Navidad. Mm. Pasa algo muy parecido en el sistema de justicia, ¿no? Donde el papá puede haberse desaparecido durante 10 años y regresa en el 11º queriendo conocer a su hijo. Entonces, las probabilidades de que el juez o la jueza permitan la convivencia a través del SECOFAM para hacer la revinculación, si es que hubo, o la nueva vinculación, es de un 90%. Que Que está porque es un bien, derecho ¿no? del niño también Claro, como conocer sus orígenes, ¿no? El que claro. viene ligado al derecho a la identidad, el derecho al apellido, el derecho al bla, bla, bla. O sea, no hay forma de que vaya a decir que no, a menos que sea el mocha orejas. También de quiero quitarle la patria potestad para quitarle el derecho, para que ya no lo pueda ver. Eso es Ay, mentira. Puedes quitar la patria potestad, pero que el derecho a visitas y convivencias siga vigente. Porque es del niño ese derecho. Oye, ¿cómo son esas visitas? Nada más para El quien tiene ese SECOFAM, todo el estigma. mundo piensa que es un lugar lúgubre, ¿no? Negro, así, casi, casi, donde con moho y telarañas. Y no, o sea, vamos, no es el mejor lugar, pero pues hay mucho más papás, generalmente son papás, ¿no? Los que van a ver a sus hijos ahí, y hay muchos niños. Entonces, pues sí, no nos gusta, o sea, como mamá o papás, pues a nadie le gustaría que la revinculación con nuestro hijo, la revinculación de nuestro hijo con su papá o con su mamá se hiciera a través del SECOFAM, o sea, ojalá se pudiera hacer a través de un lugar más amable, pero ujú, es preferible que esté en un lugar seguro, claro. condiciones que puedan, ¿no? Controlarse, a que se lo lleve a tomar un café, no un café, a que se lo lleve por un helado O a su depa y que quién sabe dónde y vive, no bajo qué. sepas qué va a pasar. Sí, de Sí, acuerdo. y Ok. ahí está la autoridad que observa la interacción, ¿no? En un lugar, a mí me contaron que había, tiene espacios, pues no abiertos, güey, no es que van a correr en los jardines y va a llegar una botarga a darles cupcakes, pero que sí hay, que son espacios, ¿no? Relativamente cómodos y como dices, hay más niños, la onda es que no pierdan la oportunidad de vincularse con cualquiera de Claro. los dos Es progenitores. súper importante. Nosotros Y somos la team otra papás. Ujú. es que tú como mamá o como papá que estás llevando a tu hijo a esta revinculación o esta vinculación nueva, también propicies que el escenario, ¿no? De la llevada, tanto el de la llevada al SECOFAM como de la regresada, sea un escenario amable. Claro, de que qué padre vas a ir a ver a papá o a mamá, Claro, porque si no el mañana niño se toca siente también ahí. que está O vigilado, ¿no? Un poco. más que vigilado, que le está haciendo, no me acuerdo, no recuerdo la palabra, pero como infiel, Ah, ya. Sí, Sí, que está fallando la lealtad de sí. mamá o la lealtad Sí, de papá. está siendo desleal con la mamá. desleal, claro. Claro. Ok. Sí, 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 es cierto. Todo se les trabaja y todo se les habla y todo se les cuenta y eso de las visitas también se nos hacía importante porque sí, lo tienen muy estigmatizado y es mucho más valioso que sigan viendo al papá o a la mamá y en especial en estos lugares que están seguros y protegidos, ¿no? Pues aunque no haya papá, ¿no? Y el niño sepa que no hay papá y que nunca ha existido, digamos que en su concepción y en su realidad social, el papá ocupa un espacio. Idealizado, imagina, lo que sea. Lo que sea, que mejor empiece a trabajar ese espacio aunque el papá se haya ido por los cigarros. Los Creo cigarros. que aquí es un tema de más bien cómo nosotros como adultos que estamos relacionados ¿no? Como con estos hechos, le creamos la realidad a nuestro propio hijo. O sea, el hecho está, pero nosotros somos los que le ponemos esa subjetividad, ¿no? Los sentimientos, las Eso. palabras, y va a depender de nosotros pues, cómo nuestro hijo o hija tome, ¿no? Claro, papás Tome e balanceados, interprete chavitos su propia felices. realidad. Entonces no hay que Claro. interpretársela tan jodidamente. Pues muchas Listo. gracias, Fabiola, otra vez, Eso. por recibir nuestra invitación y enseñarnos tanto en este tema que es parte muy importante del divorcio cuando tenemos adolescentes. Híjole, lo mejor que me dejó el divorcio es la nueva vida de familia que
que hemos construido. Este proceso me dio la oportunidad de construir todo desde cero, de tomar mi vida en mis manos de una manera mucho más activa, de construirla con intención. Tenemos una vida súper diferente a la que tuvimos por muchos años, pero creo que las tres nos sentimos en un espacio mucho más seguro y más nuestro, y la verdad lo estoy gozando mucho. Yo del divorcio he sacado cosas muy buenas. Me ha enseñado a conocerme mejor a mí mismo, a quererme más, y al aprenderte a conocer mejor es donde verdaderamente conoces la libertad. La libertad que me ha dado el divorcio es fabulosa porque aprecias mucho mejor lo que tienes y a quienes tienes. De verdad aprecias también a las personas que de verdad te quieren, porque sí se pasa por una capa de la sociedad muy desagradable, en donde si estás con pareja, bienvenido, si no estás con pareja, no te ven, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Entonces es un filtro maravilloso, es una de las cosas que de verdad las agradezco al divorcio, que te va quitando gente que sobra, personas tóxicas, y eso es una de las tantas cosas que agradezco al divorcio y de las cosas que estoy contento, ¿no? Pues gracias también a este podcast se va mostrando mayor claridad, mayor información a todas las familias, ¿no? Hasta para las parejas que van a iniciar un matrimonio o están en una relación, ir planeando su matrimonio y saber que los hijos no nada más es tenerlos, sino es todo un proceso y un trabajo en pareja de ponerse de acuerdo en las funciones de cada uno de ellos. Esto fue el tema de adolescentes y divorcio para Split. Recuerden nuestro Instagram, @split_podcast. Síganos todos, déjenos comentarios en el capítulo de Aquí en Spotify, en las redes también, en nuestros Instagrams personales, en donde sea. Porque no tenemos para community manager, así que probablemente lo haga todo yo. Pregúntenme. Gracias. Gracias por acompañarnos. Esto fue Split. Dinos lo que quieras en Instagram en @split_podcast. O pregúntanos, comparte fuentes e ideas en los comentarios de este capítulo. Producción Cucaramaca. Idea original, Casa Morán. Realizado por Open House.